Actualmente, la doctora Patricia Muñoz dirige la maestría en Gobierno del Territorio y Gestión Pública de la Facultad de Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Javeriana y la especialización en Gobierno y Gestión Pública Territoriales y hace parte del grupo de investigación Estado, Conflicto y Paz. Entre sus publicaciones destacadas contamos con Partidos Políticos y Sistema de Partidos en Colombia, Atlas Electoral Colombiano, Análisis de los resultados electorales, una mirada de la reforma política, la ciencia política colombiana en el contexto mundial y local, un análisis de dominio, Construyendo democracia, prácticas innovadoras en participación política y ciudadana, mecanismos de participación política y ciudadana en América y Europa y nuevas expresiones políticas, nociones y acción colectiva de los jóvenes en Colombia. Le damos la bienvenida a la doctora Patricia, que nos acompaña esta noche. Quiero agradecer especialmente la invitación del Padre en este día, 8 de marzo, Día de la Mujer. Felicitaciones a las mujeres que hoy nos acompañan. Ya es una fecha casi olvidada porque la mujer cada vez se empodera más precisamente en este ejercicio electoral. Felicidades por tantas mujeres que veo en el auditorio y por supuesto que espero dar algunas ideas, invitar algunas reflexiones, provocar, por supuesto, algunas inquietudes y ojalá podamos en nuestro diálogo final resolver algunas de las muchas inquietudes que yo sé que nos ocupan en este momento electoral. Que estas elecciones son de gran importancia, que estas elecciones son cruciales, que estas elecciones 2018 nos están marcando un punto de ruptura como construcción o proyecto de construcción de nación y de fortalecimiento del sistema político, como lo decía el profesor Acelas. Es cierto. ¿Por qué estas elecciones tienen tanta importancia? ¿Por qué en estos momentos pareciéramos ya no polarizarnos, sino radicalizarnos de una forma algo peligrosa en el momento de las campañas electorales que vivimos? He dividido la charla en tres momentos que esperaría nos dieran respuesta a estas preguntas. Un primer momento quisiera ocuparlo desde el tema ¿cuál es el contexto de las elecciones 2008? ¿Cuáles son las condiciones socioeconómicas y político-electorales que rodean el proceso electoral, tanto para las elecciones próximas del 11 de marzo, el domingo para Congreso, como para el 27 de mayo, Presidencia? Un segundo momento, quisiera que concentráramos la atención en cuál es la naturaleza, la dinámica de estas elecciones a Congreso 2018. Y allí algunas preguntas que nos surgen de manera general. ¿Qué elegimos? ¿Qué diferencia un senador de un representante? ¿A cuántos elegimos? ¿Por qué? ¿Cuáles son las funciones? Y una mirada que por supuesto ustedes la tienen mucho más enriquecida frente al proceso electoral en Santander. ¿Cuáles son las condiciones que desde un proceso de revisión de prensa, artículos, literatura, análisis político-electoral está ocurriendo en el departamento de Santander? Empecemos pues con este marco político, económico, social y electoral de las elecciones en 2018. ¿Qué está en juego en estas elecciones 2018? Están en juego las decisiones que Ejecutivo y Legislativo tomarán en un contexto marcado por algunas problemáticas que vamos a identificar. Este listado, que espera no ser exhaustivo, es un listado que intento elaborar a partir de esas condiciones en las cuales el nuevo Congreso y el nuevo presidente de la República empezarán el ejercicio. Hablamos de un primer elemento, desaceleración de la economía,
bajo crecimiento de la economía durante casi 4 años consecutivos, que para algunos analistas culminó en el 2017 y lo que nos espera, 2018 en adelante, en unas condiciones que parecen más favorables, pero que hay que trabajar. Primer punto, desaceleración de la economía. Y en este marco, la implementación del acuerdo de paz, que no solo tiene retos de inversión económica, sociales, sino un reto mucho más álgido y crucial que nos está costando abordar: el tema de la reconciliación social, el tema de la construcción de sociedad con los niveles de tolerancia y participación política que el acuerdo otorga a las FARC, y el hecho de poder implementar esos puntos del acuerdo que gobierno y FARC dejaron en este acuerdo. Un tercer punto tiene que ver con reformas aplazadas en diferentes campos. En el sistema político, fallamos nuevamente en la posibilidad de reformar el sistema político. Se constituyó una comisión electoral especial para que adelantara un conjunto de propuestas en torno a las reformas que necesitaba el sistema electoral para adecuarlas al funcionamiento del sistema político, y estas no fueron aprobadas. Tenemos aplazadas reformas en el sistema político electoral, pero tenemos aplazadas reformas también en el campo de la salud, en el campo de la justicia, e incluso una reforma al sistema pensional que tiene que ver con el tema del crecimiento de la economía. Un cuarto punto que tiene que ver con la ruptura de los diálogos con el ELN. Unos diálogos que parecen sin solución, al menos a corto plazo, un gobierno que parece no tener el oxígeno para poder impulsar estos diálogos en el corto plazo, una nueva comisión por parte del gobierno que tiene que ganar en aprendizaje, y una opinión pública cansada, hastiada e incluso hostil a estos diálogos con el ELN. A ello deberíamos agregarle también una actitud, para algunos soberbia, para otros de muestra de torpeza política del ELN, para continuar con atentados y para intentar, a través de muestras de fuerza, doblegar el proceso de negociación con el gobierno. Una presencia de grupos armados, el ELN, bandas criminales, delincuencia y narcotráfico a lo largo del país. La firma del acuerdo de paz con las FARC puso fin a una confrontación armada con las FARC, pero la implementación del acuerdo en sí mismo no garantiza la consecución de la paz en el territorio nacional hasta tanto no seamos conscientes de la presencia de grupos armados, BACRIM, delincuencia común asociada al narcotráfico en el resto del país. Un crecimiento acelerado del desempleo y la economía informal que va para algunos de la mano del fenómeno de la migración de venezolanos, que departamentos como el Santander lo viven con un mayor impacto que otras regiones del país. Una creciente preocupación por la explotación de recursos naturales que ha llevado a manifestaciones ciudadanas en torno a las necesidades de reglamentar de manera clara las consultas a las comunidades frente a la explotación de los recursos naturales en su región. Atentados a líderes sociales que ponen en peligro el punto 2 del acuerdo frente a la necesidad de abrir canales de participación política por parte de los ciudadanos. Atentados a líderes sociales que nos vuelven a recordar oscuras épocas del país en donde la oposición política era objeto del exterminio político, donde dábamos
cuenta de esto que el profesor Acelas decía muy bien, la incapacidad de poder construir consensos, la incapacidad como colombianos que a veces nos marca de realizar diálogos que nos permitan resolver de manera pacífica los conflictos. Una alta migración de venezolanos, lo mencionábamos hace un momento, que por supuesto a las regiones del occidente colombiano afecta de una manera directa. ¿Cómo afrontar en medio de unas necesidades económicas y de reformas internas y de implementación de un acuerdo de paz, un tema de migración que nos toca y que por supuesto nos afecta desde lo social, desde lo económico y por supuesto desde el sentir que son cercanos a un país que recibió a colombianos en su momento en un alto número y que hoy Colombia recibe un alto número de venezolanos? Una radicalización, y fíjense que ya no utilizo el tema de polarización, pareciera que esa polarización que se desprende de esa votación por el plebiscito, el sí y el no, empieza a tomar posturas mucho más radicales que incluso inician manifestaciones hostiles y violentas en el seno de algunas campañas electorales. Una radicalización, y aquí me refiero a dos temas que para el departamento son familiares, alrededor de temas asociados a la cercanía a Venezuela, el famoso concepto de castrochavismo que parece haberse instalado con tanta fuerza en el país, pero que especialmente en el departamento lo conocemos, y el tema de la ideología de género. ¿Cómo empezamos a través de conceptos claves, y aquí se toca el tema de la comunicación política, empezamos a instalar algunas creencias, empezamos a instalar como afirmaciones contundentes algunas consideraciones frente a las posiciones de algunos candidatos? Un fenómeno latinoamericano universal, pero que en Colombia, a partir del caso de Brecht y a partir de una serie de pequeños carteles, quien no hoy habla con familiaridad del cartel de la toga, del cartel de la leche clean, de la leche para niños, del cartel del papel higiénico, por Dios, hasta casos mucho más fuertes, como el caso, los carteles asociados a enfermos, a hemofílicos en el departamento de Córdoba, y los recursos del PAE destinados al plan de alimentación escolar. Una serie de grandes carteles, pequeños carteles, asociados al fenómeno de la corrupción, pero corrupción que nos dice, ojo, no es un fenómeno público y privado. Ojo, no es un fenómeno de nuestros coterráneos en la costa atlántica, es un fenómeno generalizado y universal en todo el país. Y ya el ejemplo lo vivimos en Bogotá con la administración distrital que ustedes bien conocen. Fenómenos asociados al aumento de la inseguridad urbana, como el aumento de la inseguridad urbana lleva a más de un candidato a intentar colocarse en el centro de la agenda política a través precisamente de las propuestas contra la inseguridad que vivimos en las calles, en el transporte público o los robos a residencias. El aumento de la inseguridad en las ciudades como punto que nos ocupa y que muy seguramente va a estar también en la agenda de las campañas electorales locales que vamos a vivir en el 2019. Y un último tema de este listado, seguramente podríamos sacar más, la necesidad de incrementar la lucha contra el narcotráfico como fuente de corrupción, como fuente de recursos ilícitos, como gasolina que alimenta las acciones de los violentos. Siguiente diapositiva, por favor. A este contexto económico
de las elecciones de 2018, cuando le pido la diapositiva, es porque mi asistente estuvo muy creativa, ¿no? Y entonces le colocó paso a paso, ¿no? Minuto a minuto, por eso quería acelerar y cámara lenta además. Pero bueno, bonito, porque ahora aparecen y vuelven a desaparecer todas y entonces le diré a mi asistente que celebramos la creatividad. Muy bien. Pero quiero llamar la atención ahora sobre el contexto político electoral. Si ese contexto socioeconómico no nos dejaba tranquilos, si ese contexto socioeconómico ya nos encendía alarmas frente a lo que el nuevo Congreso y el nuevo presidente deben abordar, el contexto político electoral nos deja profundas preocupaciones frente a un tema que es clave para construir gobernabilidad: la escasa confianza que tenemos en las instituciones y en los actores políticos, la escasa confianza que tenemos en el sistema político y la ausencia de legitimidad y de gobernabilidad que nos caracteriza. Elementos a tomar en cuenta en este contexto: bajos niveles de participación y alta abstención. Nos caracteriza. Llegamos a las elecciones presidenciales con porcentajes de votación en donde la participación no supera en muchas de las elecciones el 50%. Prima la abstención sobre la participación y cifras más altas tenemos en las elecciones de carácter legislativo. Partidos políticos escasamente institucionalizados. Y esta fue la principal razón para que tuviésemos tantos candidatos inscritos por firmas. Los ciudadanos ya no creen en los políticos como instituciones. Esas funciones que antes atribuíamos a los partidos para el funcionamiento del sistema político, esas funciones de intermediar, de hacer propuestas globalizantes, de conciliar, de formar líderes, de construir procedimientos pedagógicos para fortalecer la democracia, esas funciones ya no vienen siendo asumidas por la mayoría de los partidos. Instituciones vacías que en la mayoría de los casos se dedican a entregar avales únicamente y que luego persiguen fines particulares de sus miembros. En ese sentido, entonces, más de un actor político decidió presentarse por las famosas firmas, por grupos significativos de ciudadanos. Y de allí que tuviésemos hace algunos meses un número alto de candidatos que se ha venido reduciendo. Algunos salieron porque no cumplieron todos los requisitos y que ya más o menos nos dan un panorama más reducido. Una efectividad baja en los organismos que deben investigar y que deben sancionar los delitos y los fraudes electorales. Nos sorprendió a algunos, bueno, a los que estamos en este tema ya hace algunas décadas nos sorprende menos, pero hasta hace poco, 2 semanas, el MIRA, el partido MIRA, recibió las curules de la elección de 2014 porque la investigación que se hizo sobre los fraudes electorales que el MIRA denunció duraron 4 años siendo investigados. Hace poco, un par de semanas, están anunciando muy bien en televisión que no van a cobrar pues la indemnización que ellos podrían reclamar porque realmente 4 años después no pudieron ejercer las curules, 3 curules les entregaron. Pero ello para decir, la organización electoral es poco efectiva, la organización electoral es lenta y la organización electoral en algunos casos tiene un origen político tan arraigado que no es capaz de investigar y sancionar adecuadamente a quienes cometen estas faltas. El Consejo Nacional Electoral lo postulan los partidos, los eligen en el Congreso. Y el Consejo Nacional Electoral debe investigar y sancionar a los congresistas. Ya podemos saber cuántos congresistas son efectivamente investigados
y sancionados cuando hubiese lugar ahora en campañas electorales para tal efecto. Hay una escasa efectividad entonces en el control y en la investigación. Hay un fenómeno de clientelismo, compraventa de votos, intercambio de votos, amarrado mucho al fenómeno de las fracciones políticas, a los caciquismos regionales y amarrado mucho a ese sentido del beneficio que los ciudadanos han venido construyendo como una costumbre. Debo recibir algo antes porque luego no recibo un beneficio, dicen algunos ciudadanos. Y este beneficio como tal es el que en el fondo termina alterando la voluntad popular que impide las mejores decisiones al momento de votar. Alto costo de las campañas electorales. Nada genera más desequilibrio en la competencia electoral que una campaña tenga mayores recursos para poder afrontarla. Y las campañas cuestan cada vez más. Y los recursos lícitos e ilícitos que ingresan a las campañas cada vez se hacen con más frecuencia. Hay esfuerzos importantes desde la organización electoral, el aplicativo Cuentas Claras, que los candidatos deben llenar en tiempo real y que está colgado en línea para que los ciudadanos podamos consultar tanto los ingresos como los egresos de las campañas. Pero no todos cumplen, ese es el problema. Y muchos de los que cumplen no son fieles a los recursos que realmente ingresan y que realmente egresan. Pero en el fondo el gran problema surge porque las campañas cuestan cada vez más y ese costo coloca incluso a los mismos candidatos, a aquellos que quieren hacer una política mucho más transparente, en dificultades para competir con los otros. Acogida de discursos populistas y de superofertas. Los candidatos en este marco, y va a aparecer en el último punto, de campañas altamente emocionales, de campañas que se centran no en las propuestas por sí mismas, sino en los sentimientos, las emociones, positivas o negativas que los candidatos generen, entonces recurren a acoger propuestas de corte populista o superofertas que luego no van a poder ser realizadas en el marco de las restricciones económicas que tiene el país. Siguiente, por favor, que creo que aquí también se lució, pero ya en las demás no. Sí, lentamente, luego desaparecen y ahí sí cambia. Bueno, le puso una dosis como de dramatismo aquí. Perfecto. ¿Qué elegimos en el 2018? Y la primera pregunta, vamos a elegir Congreso primero, ¿cierto? El domingo, 11 de marzo, vamos a votar por Congreso. Y en esta elección a Congreso vamos a elegir senadores y representantes. Pero el 27 de mayo, y es tal vez la elección que nos tiene como mucho más interesados, este domingo, 27 de mayo, vamos a elegir la fórmula presidencial, presidente y vicepresidente de la República. Si ninguno de los dos ninguna de las fórmulas supera el 50% de los votos, nos vamos a ir entonces el 17 de junio a la segunda vuelta electoral. Todo hace anticipar ahora que vamos a tener esas dos vueltas, primera y segunda vuelta, este año, por el alto nivel de competencia, por el alto número de candidatos y por lo que nos anticipan los estudios de opinión pública en torno a intenciones de voto 20, 23, 22, 25 y de allí hacia abajo que muestran los candidatos. Importante, vamos a elegir senadores y vamos a elegir representantes a la Cámara. Recordemos que los senadores tienen como fundamento la circunscripción nacional. Los senadores se hacen elegir con votos de todo el país, 100 senadores que se hacen elegir por circunscripción nacional. ¿Y por qué este cuerpo legislativo? Y aquí entonces doy un paso atrás. Recordemos que el poder legislativo es uno de los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial.
Y este poder legislativo, que tiene dos funciones centrales, hacer las leyes y ejercer actos de control político, es precisamente el Congreso el que debe garantizar ese equilibrio de poderes, ese ejercicio de control horizontal con las otras ramas del poder público, y de allí que el ejercicio del control político, debates, citaciones a los ministros y a otros funcionarios para explicar la naturaleza de sus decisiones, se convierte en una tarea fundamental del Congreso. Además de los 100 senadores por circunscripción nacional, vamos a elegir 2 senadores por circunscripción especial indígena. Sobra recordar que votamos o bien por las listas de la circunscripción nacional o bien por las listas de la circunscripción especial indígena. 2 senadores indígenas. Cámara de Representantes. En la Cámara de Representantes vamos a elegir 161 congresistas por circunscripción territorial departamental. La diferencia estriba entonces en que en Senado votamos en todo el país, para Cámara votamos por cada departamento. ¿Por qué la naturaleza de uno y otro? Porque en esa discusión que da origen a este Congreso bicameral o que reafirma este Congreso bicameral, siempre se insistió en que habían unos proyectos de naturaleza nacional que debían trabajarse y presentarse en el Senado y unos proyectos regionales que debían ser postulados, defendidos y tramitados desde la Cámara. Indudablemente el tema nos obliga a una reflexión. ¿Nos conviene tener un Congreso de 2 cámaras? ¿Es más costoso? ¿Sí se está cumpliendo aquello de los intereses nacionales y los intereses regionales? ¿O cuando hoy revisamos las votaciones nos damos cuenta que un senador puede ser elegido solo con los votos de su departamento? O cuando Congreso Visible y otras organizaciones revisan los proyectos de ley que han sido presentados y aprobados, encontramos que muchos de corte regional son presentados y defendidos por senadores. Alguien diría, esa es la naturaleza de los congresistas. El tema es, ¿vale la pena seguir teniendo entonces este Congreso bicameral? Bien. En la Cámara elegimos también 2 representantes de circunscripciones de afrodescendientes, listas que presentan los grupos afrocolombianos debidamente reconocidos en el Ministerio del Interior y que participan con 2 representantes. Uno más para las comunidades indígenas, uno para colombianos en el exterior y, ojo, de la comunidad raizal de San Andrés y Providencia, que se aprobó en la Ley de Equilibrio de Poderes, no se va a poder implementar en esta elección, como dice la ley, porque el Ministerio no alcanzó a adelantar la consulta previa con las comunidades raizales para poder establecer la inscripción de grupos y selección de candidatos. Pero sabemos que está aprobado. Muy bien, 11 de marzo. Pero importante para que lo tengamos en cuenta, hay 5 curules más. 5 curules más en Senado y 5 curules más en Cámara que se le entregarán al naciente partido de las FARC, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, por derecho propio, para que puedan tener voz y voto al interior del Congreso en el proceso de implementación del acuerdo. Así no alcancen la votación, quedó establecido en el acuerdo, se establece esta excepción por un tiempo limitado para que las FARC puedan intervenir con 5 senadores y 5 representantes en esta discusión. Y un cambio bien interesante me parece, el tema del otra curul para la segunda fórmula más votada a presidencia y vicepresidencia. Vale decir, los perdedores de esa segunda vuelta, si llegamos a la segunda vuelta, no van a quedar automáticamente desempleados, no. La fórmula presidencial pasa a ocupar una curul en el Senado y la fórmula vicepresidencial pasa a ocupar una curul en Cámara.
¿Pero por qué es interesante esto? Porque la fórmula perdedora puede liderar desde el Congreso el ejercicio de la oposición. Esto es importante. Imaginémonos que si esto hubiese estado vigente hace 4 años, hoy tendríamos a quienes en el Congreso: a Óscar Iván Zuluaga en el Senado y su fórmula, ya no nos acordamos cuál fue, y su fórmula Carlos Holmes Trujillo, por supuesto, en Cámara. Pero ello para decirles que esto, que lo vamos a implementar a partir del 2018, aporta en el ejercicio de la oposición. Muy bien. Y entonces, ¿por qué las elecciones del 11 de marzo se han vuelto como tan importantes? Porque hemos leído más de un analista que dice que la primera vuelta presidencial no es el 27 de mayo, no, es el 11 de marzo. Y que la decisión que tomemos el 11 de marzo es crucial para la elección de la fórmula presidencial. Perfecto. Uno, por los partidos políticos. ¿Por qué por los partidos políticos? Porque recuerden que la supervivencia de los partidos políticos se juega en la votación a Senado, en la superación del umbral, el 3% del total de votos. Solo los partidos que superen el umbral podrán conservar la personería jurídica y entregar avales en las futuras elecciones. Y el próximo año los partidos tienen un gran reto en el país, las elecciones locales y regionales, que por supuesto son claves a nivel de crecimiento, a nivel de movilización y a nivel de estructuras en el nivel regional. Porque está en juego cuántos congresistas van a permanecer, y aquí tenemos, han visto ustedes en estos días, cábalas en cantidad. Todos los programas nos dicen, es que este partido gana 5 curules, este pierde 6, este gana 8. Bueno, yo también les muestro una cábala por allí más adelante, ya cuando estemos adelante a ver qué piensan. Y porque estas elecciones van a constituir las bancadas con las cuales los partidos van a trabajar los próximos 4 años. Ya veíamos en el contexto político-económico todas las reformas que están represadas. Muchas porque el oxígeno no le dio al presidente Juan Manuel Santos para sacarlas adelante. Muchas porque el país pareció entrar en un modo acuerdo de paz y fue aplazando algunas de las reformas claves. Pero son reformas que no dan espera los próximos 4 años. Y del Congreso que elijamos el próximo domingo, o en las manos de ese Congreso, vamos a tener la aprobación de muchos de estos proyectos que se van a jugar con la fuerza que tengan las bancadas. Nuestro Congreso ya no es un Congreso de bancadas grandes. Aquella época donde el Partido Liberal era 50% más del Congreso y el Partido Conservador 40% y más, ya no existe. Hoy tenemos un sistema de partidos pluralista con bancadas medias, bancadas de 20, 21, 22 máximo hoy, y de allí hacia abajo. Y eso obliga de manera directa a gobiernos de coalición. Nadie que llegue al Ejecutivo podrá sacar adelante las iniciativas si no logra configurar las alianzas y coaliciones necesarias al interior del Congreso que le impulsen las iniciativas del Ejecutivo. Por supuesto, las bancadas mayoritarias van a tener mayor capacidad de negociación política, y digámoslo porque es un término político, o de chantaje al Ejecutivo, ¿sí?, para hacerle aprobar las iniciativas que el Ejecutivo proponga. Un segundo punto, ¿por qué son importantes estas elecciones del 11 de marzo? Porque no solo está en juego la supervivencia y a fuerza de los partidos políticos al interior del Congreso, sino que están en juego las candidaturas presidenciales que vamos a votar el próximo 27 de mayo. Yo les garantizo que el lunes, a ver si ustedes hacen el ejercicio conmigo, ahora se pasó,
A ver si ustedes hacen el ejercicio conmigo. ¿Me ayudas a devolverme, por favor? El lunes todos los líderes políticos son ganadores, todos. Germán Vargas Lleras se anunciará ganador porque Cambio Radical llegará a cierto número de bancadas. Se declarará ganador el partido que supere el umbral. Se declarará ganador el partido que tenga más votos. Se declarará ganador el partido que tenga más votos. Se declarará ganador el candidato que gane la consulta. Hoy sabemos que Gustavo Petro está lejos de ganarle a Carlos Caicedo en la llamada consulta de la izquierda, pero el lunes empieza a jugarse una dimensión que en política es muy importante, la dimensión política simbólica, esa sensación de triunfo que van a empezar a construir a partir de los resultados del domingo 11 de marzo. Entonces, es importante para las candidaturas presidenciales por ese parte de victoria que van a dar las campañas, por esa dimensión mediática que va a jugar un papel central en una campaña tan reñida, en una campaña tan polarizada y en una campaña donde las redes sociales y los medios masivos de comunicación, enmarcadas por esto que hoy llamamos falsas noticias, en una época que yo no comparto el nombre, pero es la que es el concepto que se ha instalado en la llamada época de la posverdad, en donde va la dimensión mediática, comunicativa, simbólica, va a jugar un papel central. Son importantes para las candidaturas presidenciales porque se van a valorizar o revalorizar las maquinarias regionales. Y vaya que hay partidos a la espera de cuál es el resultado porque no tienen candidato. Y no tienen candidato el partido de la U, no tiene candidato el Partido Conservador, y están a la expectativa, sobre todo a nivel de fracciones políticas regionales, sobre cómo pueden fortalecerse en este proceso de apoyo a las candidaturas presidenciales. Porque se van a fortalecer los partidos, las candidaturas, en la capacidad de alianza de los partidos que no tienen candidato, como veníamos hablando. Supervivencia de líderes políticos. Y aquí, cuando uno toma la prensa, voy a citar la prensa, ¿no? Y aquí tengo nombres del Tiempo, tengo nombres de la revista Semana, tengo nombres del Espectador, tengo nombres del Colombiano. Lo que uno se sorprende es cómo los líderes políticos regionales cuestionados, investigados, incluso sancionados, se resisten a desaparecer del escenario político a través de otros candidatos. Alejandro Lyons, sabemos, es gobernador de Córdoba, hoy en Estados Unidos, que tiene a su prima Sara Elena Piedrahíta Lyons como candidata. Musa y Edwin Besaile. Allí tenemos a candidatos, Erasmo Zulema Bechara, con los votos, pues, que antaño manejaron estos actores políticos. Bernardo Miguel Ñoño Elías, quien lanzó a su hermano Julio Alberto Elías Vidal a la curul, que ya hoy no puede defender. El hijo de Julio César Guerra Tulena, Julio Miguel Guerra Soto, de candidato. El hijo de Juan Francisco Kiko Gómez, cuestionado, es gobernador de La Guajira. La esposa de Yair Acuña, líder político de Sucre, cuestionado, también de candidata. La hija de Teresita García Romero, también. Emilce Sánchez, que tiene candidatos claramente asociados. Y estoy citando, pues, la prensa. Yasmina Pestana, hermana de Pedro Pestana, también cuestionado. Juan Carlos Martínez Sinisterra, Valle del Cauca, con varios candidatos. Hugo Aguilar Naranjo, hijo de Richard Aguilar a Congreso, y Edwin Ballesteros. Luis Alberto Gil, esposa Doris Vega y Héctor Julio Ramos. Odín Sánchez Montes de Oca, con su hermana Astrid. Ramiro Suárez Corzo, norte de Santander, Cúcuta, Jairo Cristo Correa. Alan Jara, Meta.
con Ángelo Villamil, Andrés Felipe Pérez, sobrino del gobernador de La Guajira preso, Ilduara Barliza, prima del gobernador detenido Wilmer González, Alfredo de Luque, reelección hijo del excondenado exgobernador Hernando de Luque. ¿Pero por qué digo nombres? Los nombres porque los medios de comunicación han intentado construir la historia de los clanes políticos y grupos políticos cuestionados en el país. El profesor en su intervención decía bien, sabemos que han incurrido en actos de corrupción, que no se pueden lanzar, pero luego lanzan a otros y votamos, y volvemos a votar y vuelven a salir elegidos. Y pareciéramos contribuir a afianzar ese círculo del cual nos quejamos luego, porque los miles de millones destinados a la salud o destinados a la educación o destinados a la inversión terminan siendo desviados con otros propósitos. Muy bien, entonces, son importantes, ¿por qué? Porque se va a intentar perpetuar el poder a través de clanes familiares y a través de grupos políticos. Y son importantes estas elecciones porque tenemos dos consultas que nos muestran fisuras, ventajas, dirían algunos, de nuestro sistema electoral. Cuando yo hago consultas, cuando yo participo como candidato de un movimiento, firmas o de un partido en una consulta, tengo dos ventajas. La primera, hago campaña electoral de manera anticipada. Puedo empezar antes porque se me permite el tiempo para campaña. La segunda, voy a recibir reposición de recursos por efecto de esa campaña a la consulta. Y entonces la consulta se convierte en un espacio interesante para que tengamos a Gustavo Petro, Carlos Caicedo, Iván Duque, Marta Lucía Ramírez y el mismo Ordóñez, por favor, Santander, lo tengamos haciendo campañas desde hace meses, y no desde el tiempo, 3 meses dice la ley antes de la fecha de elecciones. No, ellos están en consultas hace rato. Germán Vargas Lleras, candidato por firmas, pudo hacer campaña para recoger firmas. Entonces veamos cómo esas fisuras al sistema electoral también son aprovechadas por los candidatos. Y termino sobre las consultas, solamente mencionando, Alejandro Ordóñez, la consulta de inclusión social para la paz, Gustavo Petro y Carlos Caicedo, y la gran consulta por Colombia, donde participan Iván Duque, Marta Lucía Ramírez y Alejandro Ordóñez. Con una situación que más de uno va a aprovechar en beneficio de otro partido o de otro candidato. Son consultas abiertas. Hay que pedir el tarjetón, pero son abiertas. No me piden ser militante ni que me acredite como parte de un movimiento para poder participar. Y ello se va a prestar a que más de uno quiera meter mano en la consulta. Voy a apoyar a este candidato que es más débil, voy a apoyar, yo soy seguidora de otro candidato, pero creo que este es más débil y va a ser más fácil que mi candidato le gane, entonces lo apoyo en la consulta para que mi candidato la tenga más fácil en la primera vuelta presidencial. Muy bien. En ese contexto entonces, y en esa importancia que tienen las elecciones, unas cifras, no más para que las tengamos aquí, un poco más de mujeres habilitadas para votar, candidatos inscritos en el Congreso, 2.737. ¿Cómo no vamos a tener campañas costosas con 2.737 candidatos compitiendo por 288 mal contadas curules que tenemos pues para el próximo periodo? Y entremos entonces a cifras. Y entremos a las cifras, elecciones a Congreso. En las últimas elecciones de 2014, miren cómo lució el tarjetón. Una claridad frente a las opciones partidistas del sistema político. Una fórmula de alianza, Polo UP, una fórmula del Partido Conservador, otra
fórmula de alianza, a la postre ganadora, Cambio Radical, Partido Liberal, una fórmula para el Partido Verde y otra fórmula para el Centro Democrático. El próximo tarjetón no va a lucir así de limpio y de pequeño. Tenemos más fórmulas, tenemos más candidatos. Las fórmulas optaron por presentarse a través de firmas. Encontraron que esa recolección de firmas le daba una posibilidad anticipada de campaña que había que aprovechar. Y entonces, hoy ¿qué tenemos? Aquí en esta presentación que, padre, la he dejado para que por favor la puedan consultar, porque este enlace contiene el programa de cada candidato. Hoy tenemos como opciones en la marcha a Gustavo Petro, candidato por firmas, grupo significativo de ciudadanos progresistas, lanzaron también lista al Congreso de la República, aspiran a superar el umbral y por lo tanto constituirse como partidos con personería jurídica. Progresismo liderado por Gustavo Petro, con todas las asociaciones que se han hecho en las campañas a favor o en contra del candidato. Aquí los menciono rápido porque están todos. Sergio Fajardo, este candidato de una coalición apoyada por partidos de izquierda, Polo Democrático y Alianza Verde, pero un candidato ideológicamente más marcado como candidato de centro, quizás de centro izquierda, pero no es parte de la izquierda radical en donde de repente se ha matriculado más las FARC, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, candidata como Piedad Córdoba e incluso el mismo Gustavo Petro. Digamos que es una alianza que si bien tiene dos partidos de izquierda, se acomoda más hacia la centroizquierda o hacia el centro. Y ello, leyendo la propuesta programática de un lado, pero viendo la trayectoria de Sergio Fajardo en sus cargos públicos anteriores, se puede deducir. Germán Vargas Lleras se lanza por firmas, pero estas firmas que uno dice en el día soy candidato de firmas, en la noche soy candidato de Cambio Radical. Hay que decirlo así. O sea, el partido le trabajó todo el tiempo a Germán Vargas Lleras. Es claro el liderazgo de Germán Vargas Lleras dentro de Cambio Radical y es claro que la estructura política, que la maquinaria política que tiene un partido con las redes políticas locales está puesta al servicio de Germán Vargas Lleras. Uno de los primeros en presentar quizás las propuestas más completas, con equipos que vienen trabajando en propuestas temáticas que vale la pena leer y por eso quedamos con el enlace. Humberto de la Calle, el artífice de la paz, el candidato del Partido Liberal, el líder del equipo negociador en La Habana. Pero precisamente su candidatura pareciera no despegar al nivel del candidato, un candidato con una hoja de vida, experiencia, muy de centro, muy moderado, pero cuya candidatura pareciera no despegar porque asume el costo de la percepción negativa que muchos ciudadanos han construido del proceso de paz y la misma percepción negativa del gobierno Santos. Es asimilado, es asociado a Santos y paga este costo negativo, Humberto de la Calle. Luego, sí pasa Iván Duque, el candidato que más ha crecido en estas últimas semanas, como lo muestran los estudios de opinión pública en la consulta. Todavía está en la carrera por tener la candidatura del Centro Democrático. El domingo sabremos en horas de la noche quién será el candidato ganador. Joven, 42 años, joven, quizás el candidato con menos experiencia y trayectoria pública de los demás, pero respaldado de manera directa por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien ha demostrado seguir siendo un gran elector y seguir contando con una percepción favorable en un alto número de colombianos.
Marta Lucía Ramírez, conservadora de origen, bogotana, también en la consulta, con unos principios y unas propuestas claras que viene defendiendo desde su candidatura anterior, con una base conservadora que se ha mostrado apoyarla en elecciones anteriores y a la cual ella está apelando en este ejercicio de consulta. Juan Carlos Pinzón, todavía en la carrera, no apareció aquí en la foto, pero ¿ve? Ya no cabía Juan Carlos Pinzón, candidato cuyo último cargo, pero sí está todavía en la carrera, cuya hoja de vida también exenta pues de escándalos de corrupción, joven de esta generación que si no llega a tener una votación importante en esta elección, muy seguramente va a quedar en el partidor para ser de los candidatos que arranquen su campaña presidencial desde ahora con miras a 2022, la próxima elección presidencial. Juan Carlos Pinzón y todavía nos faltan, por supuesto, Alejandro Ordóñez. Alejandro Ordóñez, quien está en la consulta, quien yo digo lo que pienso y hago lo que digo. Ah, buena, está bien, de mensaje de campaña. Alejandro Ordóñez, que despierta amores y despierta rechazos, que es valorado por las posiciones firmes frente a algunos temas, pero para algunos se le contradice por las posiciones menos transigentes a la hora de poder tender puentes para otros temas. Ahí tenemos que no se nos diga que no hay donde escoger, que no se nos diga que no hay un candidato con esa variedad de posiciones, hojas de vida, personalidades y propuestas, no podríamos escoger uno. Y finalmente, siempre tendremos la opción del voto en blanco. Siempre será una opción válida para aquellos que consideren que ninguno se acercó a lo que yo considero me debe proponer una postura presidencial. Y en ese sentido, entonces, por favor, no, nos faltan dos. Nos falta Rodrigo Londoño. Ya hoy se nos dijo que no va, que su accidente cardiovascular y la cirugía de la que fue objeto ayer, ya lo tomó la decisión la FARC de que no siguiera en la campaña presidencial. Bien, razones de salud, dicen algunos. Una cirugía al corazón no es cosa de poca monta para continuar con una campaña presidencial, pero ya se escuchan las voces de otros que dicen, es que sabían que les iba a ir mal. Y como sabían que les iba a ir mal, entonces decidieron retirar la candidatura. Pero miren, con todo el desparpajo y el acento costeño agradable, ello para decir, no hay hecho de un político en campaña que no sea interpretado en un sentido o en otro, dependiendo de esa guerra emocional que se ha venido construyendo en el país alrededor de las campañas y de los candidatos. Tan guerra emocional estamos que no es necesario conocer las propuestas. Si el candidato me gusta y la revista Semana publicó un estudio que hizo la Corporación Visionarios de Antanas Mocus el año pasado, ¿sí? Le presentaron a un grupo de seguidores de Petro propuestas de Álvaro Uribe Vélez y le presentaron a un grupo de seguidores de Uribe Vélez propuestas de Gustavo Petro. Y al final de presentarles las propuestas les preguntan, ¿les gustan? El 98% dijo, nos gustan. Y eran propuestas del contradictor en el plano ideológico, se supone. Pero ello para decir, estamos en un nivel de polarización, de radicalización y de emocionalidad alrededor de los candidatos, que basta que se nos diga que la propuesta viene en un sentido o en otro para adherirnos casi de manera ciega. Tanto que los que participaron del experimento quedaron preocupados. Dijeron, ¿cómo así? No, eso no puede ser, no. Muy bien.
Y entonces termino con Piedad Córdoba. Y Piedad Córdoba también está en el extremo, digamos, de la izquierda, con unas posiciones a veces radicales, a veces asociadas a la cercanía con Venezuela, que han marcado su imagen. Perfecto. Esto se los voy a pasar muy rápido, solo para invitarlos a ver algo que me pareció muy interesante en la revista Semana, un ejercicio académico que realizó el Centro Nacional de Consultoría. Entrevistó a más de 1000 personas. Ahí en la revista Semana está la ficha técnica del estudio del Centro Nacional de Consultoría y les preguntó por qué razones votarían por Petro y a quienes no votarían, por qué razones no votarían por Petro. Y miren, el tamaño de las palabras es la frecuencia con que esas palabras se repiten en la respuesta de los ciudadanos. Esto en el caso de Petro. Voy a mostrarles muy rápido las demás. Esta palabra de corrupto, ojo, ¿cómo estamos asociando la corrupción con todos los políticos? Va a aparecer en todos los políticos. En el caso de Petro aparecen, por supuesto, otros calificativos. En el caso de Fajardo, corrupción. Es que el tema de la corrupción se metió en la agenda pública y casi que estamos asociando el ejercicio de la política con lo corrupto. Fajardo, pero miremos rápido, Vargas Lleras, un poquito más grande, pero bueno, así apareció, ¿no? Excelente, buen presidente. Bueno, que yo leo lo que ahí está nomás. Miren a Humberto de la Calle. Si uno dice, pero qué escándalos, qué procesos ha tenido, qué investigaciones. No, es que pareciera que el tema corrupción se nos hace común a todo lo que sepa a política, a todo lo que tenga que ver con política. Duque. Ah, bueno, aquí es más grande, no lo conoce. No, la gente no lo conoce. Esperen que aparezca Ordóñez allá al grupo, a los fans. A los fans, ya los tengo allí identificados, muy bien. Marta Lucía Ramírez. Pero fíjense que creo que era el corrupto más pequeñito. Era el corrupto más pequeñito. Yo, aquí por mantenerlos despiertos, ahorita viene... A Yola no preguntaron por Alejandro Ordóñez en ese ejercicio. Yo dije, esperen, pero no apareció. Eso se lo inventó Semana, el chisme de Alejandro se lo inventó. Ok, muy bien, perfecto. Ese era el que no me sabía, muy bien. Y miren esto, y entonces, hablando de las elecciones presidenciales, hice este ejercicio, lo hice artesanalmente. Lo que hice fue tomar las últimas encuestas del 1 de febrero al 5 de marzo de las firmas nacionales más posicionadas: Polimétrica, Inbamer Gallup, Yanhas, Guarumo, Centro Nacional de Consultoría y ya este mes otra vez Polimétrica y otra vez Guarumo. Encuestas que son encargadas y difundidas por medios masivos de comunicación. ¿Pero por qué lo hice? Por intentar sacar un promedio. Y en el promedio de estas últimas encuestas, en cuanto a la intención de voto a la presidencia, parece posicionarse Gustavo Petro con un 19%, Fajardo con un 14%, esto es promedio de todas las encuestas, Germán Vargas Lleras 9%, Humberto de la Calle 6%, Iván Duque 13%, Marta Lucía Ramírez 6%, Alejandro Ordóñez 2%, de aquí va a salir uno, ¿no?, de la consulta, y luego hacia abajo con 1 y 2%, Piedad Córdoba, Juan Carlos Pinzón, Rodrigo Londoño, Vivian Morales y Carlos Caicedo. Un promedio. Pero miren el ejercicio tan interesante que presentó El Espectador en una variable que construyó Juan Fernando Londoño. A ver, Juan Fernando, por aquí aparece, de Sociométrica. Lo llamó IAPE, el índice agregado de preferencias electorales, y ellos tomaron encuestas desde mayo del 2017.
O sea, tienen una línea de tiempo mayor. Mayo de 2017 a febrero de 2018. Y también sacaron el promedio. Y el promedio coloca a Gustavo Petro 22%, voto en blanco 20%, Sergio Fajardo 12%, Germán Vargas 8%, Marta Lucía Ramírez 6%, Humberto de la Calle. Los demás no estaban medidos. Ello para llamar la atención en qué? En una cifra que aparentemente es muy alta, el voto en blanco, en efecto, pero no nos alarmemos, suele ser alta en esta época anterior, 2 o 3 meses antes de las elecciones, pero empieza a reducirse. Allí hay un buen porcentaje de indecisos, hay un buen porcentaje de quienes están entre 2 o 3 candidatos, pero que finalmente los históricos sobre el voto en blanco nos muestran 3, 4, 5% en las elecciones presidenciales, que no resulta siendo altamente significativo. Muy bien. Y entonces, en este panorama de las elecciones, ¿a qué conclusiones llega el estudio? Que yo creo que nos dan unos parámetros para saber cómo han ido evolucionando las campañas electorales. Una primera conclusión, que parece ser que Gustavo Petro, desde finales del año pasado, ha ocupado el primer lugar de preferencias electorales junto a Sergio Fajardo. ¿Qué más nos muestra? Nos muestra el estudio que la intención del voto en blanco hoy parece ser bastante fuerte. Nos muestra el estudio que la campaña de Humberto de la Calle pareciera no tener un crecimiento significativo desde el año anterior. Nos muestra que el candidato que más ha crecido en las últimas semanas y en los últimos estudios es el candidato del Centro Democrático, Iván Duque, que probablemente gane la consulta. Y nos muestra que quien más ha cedido en intención de voto, nos faltan Vargas y Fajardo, ha sido Vargas Lleras, y por último Fajardo tuvo un importante crecimiento el año anterior, entre julio y diciembre, pero luego pareciera haberse estancado o mantenido en ese crecimiento. Recuerdan que para esa época fue que se configuró la alianza, pero además fue que el tema anticorrupción se colocó también como parte del centro de la agenda pública. Muy bien. El tarjetón que hemos llamado la consulta de izquierda, el tarjetón realmente es la consulta de inclusión social para la paz, y donde nadie pone en duda el triunfo de Gustavo Petro. Pero el objetivo de Gustavo Petro no es ganar solo la consulta, es mostrarle a las demás campañas hasta qué cantidad de votos pueden llegar en el ejercicio de la consulta. Como decía un artículo de prensa, es mostrarle los dientes a las otras campañas, pero es sabido que va a ganar con holgura Gustavo Petro. Y el llamado tarjetón de la consulta de la derecha, que va a definir quién es la fórmula presidencial, si Iván Duque, si Marta Lucía o Alejandro Ordóñez, y el compromiso que existe de fondo que el segundo en votos sea la fórmula vicepresidencial. Ese es el compromiso. Vamos a ver qué ocurre una vez que se conozcan los resultados. El tarjetón para Senado que vamos a tener para el 11 de marzo, ¿qué nos muestra? Ojo, importante a nivel de pedagogía, que hay listas con candidatos en donde yo puedo votar por la lista y luego votar por un candidato, que hay listas cerradas, todas tienen candidatos, pero unas permiten votar por los candidatos, las listas con voto preferente, y otras listas, como la de las FARC, son listas sin voto preferente. No tenemos la opción de votar por candidatos, solo votamos por los partidos. Tarjetón para Senado. Y el tarjetón para Cámara, Santander, para que no se nos olvide. Tenemos listas también con y sin voto preferente. Si votamos por circunscripción territorial, no votamos por comunidades indígenas, ni votamos por circunscripción especial de afrodescendientes. Y fíjense
un llamado de atención pedagógico frente a este tarjetón. La cantidad de partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos aquí reconocidos, registrados para las comunidades afrodescendientes. Reflexión pedagógica, muy fraccionados, muy divididos. Y en el fondo, los elegidos por las comunidades afrodescendientes plantean la gran problemática si realmente van a defender y a proteger los intereses de estas comunidades. ¿Recuerdan lo que pasó con los últimos elegidos en la circunscripción especial anterior? Casi que pasaron los 4 años sin cuestionados, curules no pudieron posesionarse a tiempo. Detrás de esto estuvo en su momento Yair Acuña, el cuestionado líder político de Sucre, y el cuestionamiento es, ¿sirve o no la forma como las comunidades afrodescendientes están adelantando su proceso para conseguir representantes? Muy bien, eso para mostrarles un panorama de lo que va a haber. Ojo con esto, miren esto que intenté construir. Los partidos políticos, abajo los que ya no existen, ojo, o los que se lanzan por primera vez, la lista de la decencia y la FARC, que se lanzan por primera vez. La lista de la decencia es el movimiento de Gustavo Petro, la lista que lidera Gustavo Bolívar. Muy bien. ¿Qué quiero mostrar aquí? Las curules que ganaron en 2006, en 2010, curules y votos, en 2014, para saber cuál es el capital político que hoy tienen en el Congreso. Partido de la U, 21 senadores y 37 representantes. Esto pudo haber cambiado en 1 o 2 en los últimos días, en que Mira ganó 3 curules y 3 partidos fueron allí, perdieron curules. Centro Democrático, 21 senadores y 19 representantes. Conservadores, 18 y 27. Liberal, 17 y 39. Opción Ciudadana, Partido de Integración, el antiguo Partido de Integración Nacional, PIN, 5 senadores y 7 representantes. Cambio Radical, 9 y 16. Polo, 5 y 3. Alianza, 5 y 6. Mira, con las 3 curules que acabaron de entregarle, y la lista de la decencia que encabeza Gustavo Bolívar, la lista que respalda a Petro, nueva, vamos a ver qué pasa, y la FARC, la lista de las FARC, que así no ganen curules, no superen umbral. Recuerden que tienen derecho a 5 curules a Senado y a 5 curules a Cámara. De aquí para abajo ya estos partidos no existen. ¿Por qué muestro esto? Muestro esto porque me lleva a la siguiente tabla, en donde tomo una de los tantos cálculos que por estos días se hacen. Esto es de una firma C9 que está en Semana y creo que en algún otro medio. Y entonces aquí empiezo a explicar razones. ¿Cómo se dice que van a quedar constituidas las bancadas y cuáles son las razones? Partido Social de Unidad Nacional pierde a 2 grandes electores de la costa atlántica, ¿sí? A Ñoño Elías, Musa Besaile, aun cuando lanzan a otros, es muy probable que no logren retener la misma cantidad de votos. No tienen candidato a la presidencia, y el candidato a la presidencia siempre ejerce ese factor también de arrastre, atracción a la lista a Congreso, y ha sido objeto también de una división interna y de disputas internas entre sus fracciones. Algunos analistas consideran que es el partido que más curules puede perder. Centro Democrático se mantendría, está consolidando apenas poder regional, pero ya tiene una maquinaria instalada, tiene la capacidad electora de Álvaro Uribe Vélez, tiene un candidato en la consulta que puede ejercer el poder atracción. Partido Conservador Colombiano se mantiene igual, si bien no tienen candidato, como buen partido
partido de fracciones y fracciones sobre todo regionales tiene la capacidad o podría tener la capacidad de conservar el mismo número. Partido Liberal pierde muy poco. Opción Ciudadana tiene una gran crisis. Grandes electores, y hay que decirlo con nombre propio, la familia Aguilar, esta vez se lanza por Cambio Radical. Los votos se trasladan del partido Opción Ciudadana. Pierde otra opción, Teresita García, lanza a la hija, pero también vamos a tener allí posibilidades de que pierdan curules. Cambio Radical puede ser el partido más beneficiado por las alianzas regionales que ha venido construyendo el partido a lo largo del país. Polo Democrático tiene un gran problema y el problema es, ¿puede superar el umbral? La izquierda llega muy dividida, llega dividida con la lista de la decencia, llega dividida con la lista de las FARC y el polo como tal puede incluso para algunos no superar el umbral. Otros analistas dicen el polo supera y se mantiene con el mismo número de electores. Partido Liberal tiene un problema que no lo mencionamos, perdió a dos grandes electores, el ex senador Galán y Vivian Morales. Juan Manuel Galán y Vivian Morales ya no se lanzan por el Partido Liberal y eso también representa una reducción importante para el Partido Liberal. Alianza Verde. La Alianza Verde, muy a pesar de que no tendría Claudia López allí liderando la lista a Senado, tiene a Antanas Mockus, quien goza de un aprecio y una capacidad movilizadora importante. Para algunos no va a tener variación. El MIRA, a pesar de haber recibido de manera tardía las 3 curules, tiene el gran problema de superar el umbral. El umbral, recuerden, 3% del total de votos. Partido que no supere el 3% del umbral de votos, no supera umbral. Si no supera umbral, no tiene derecho a curules. Y se calcula que vamos a tener un umbral cerca de 480,000, escuchaba ayer, que puede dificultarle al MIRA. Y por último, la lista de la decencia, que probablemente no supere umbral, no gane curules, pero sí le va a quitar unos votos importantes al Polo Democrático. Y las FARC, que llegarán con sus curules propias a la próxima elección. Y ya para ir cerrando, 2 o 3 comentarios últimos. No podía dejar pasar la votación por mujeres, hoy 8 de marzo, Día de la Mujer. Pero para hacer unos comentarios muy puntuales a través de las gráficas que son más dicientes. La manera como para los últimos periodos y en particular 2010, para el periodo 2010-2014 se incrementa. Recuerden ustedes que hay una ley de cuotas para armar las listas, no menos del 30% deben ser de uno u otro género y esta cuota permite como medida de discriminación positiva mirar hacia las mujeres y que éstas tengan mayores posibilidades de llegar a los cargos públicos. Primer llamado. Segundo llamado, mujeres electas por departamento en Cámara de Representantes en este histórico 2002-2014. Ver cómo ha habido un incremento que uno dice, caramba, ya tenemos 3, Santander, pero que sigue siendo mínimo en todo el país, 2014, ¿sí? Al lado de la representación masculina. Y eso lo vemos en la elección a Senado. 12% en 2006, 16% en 2010, 22% en 2014. Si bien ha habido un incremento en la llegada de mujeres a los cuerpos colegiados, sigue siendo todavía inferior, muy inferior a esa paridad que quisiéramos que tuviese la representación de mujeres en el seno del Congreso de la República. Y termino sobre mujeres
con estos gráficos de barra que nos llaman la atención sobre los partidos que en 2014 fueron mucho más exitosos a la hora de llevar mujeres al Congreso. Partido de la U, Centro Democrático, Partido Liberal. Bueno, en términos de números de mujeres, Norte de Santander, 44% de mujeres inscritas, 0% de mujeres electas. Pero Santander, 43% de mujeres inscritas, 43% de mujeres electas. Ojo, en el caso de la representación femenina, también hay que ver cómo llegan las mujeres a estos cargos de elección popular. Si las mujeres llegan como efecto madre, hermana, esposa, hija del cacique político inhabilitado, condenado, o si las mujeres llegan realmente por mérito de un trabajo político que ha sido impulsado por la organización. Elecciones en Santander. Lo dejé de último porque son unos apuntes, cosas muy puntuales. ¿Qué nos espera en el 2018 en las elecciones a Santander? ¿No? Mirar a ver de qué manera los tres partidos con mayor votación en el Senado se posicionan en el 2018. Liberal, Opción Ciudadana, Centro Democrático. Los caciques, clanes, grupos políticos electorales que empiezan a tener cambios bruscos en el departamento. Una figura como la de Horacio Serpa, que en esta ocasión ya coloca a su hijo como candidato, Mauricio Aguilar, Raúl Cardoso, pero quiero que lo miremos desde este análisis que les presento a continuación. Cuando miramos el proceso electoral en Santander, yo destacaría 5 puntos sacados de los estudios de la MOE, de la misión de observación electoral, y sacados también de este análisis que vienen haciendo La Silla Vacía, el portal La Silla Vacía, en el caso de la sección La Silla Santandereana, que le pueden hacer seguimiento, o la Fundación Pares, Paz y Reconciliación, frente a esta asociación de grupos y clanes políticos. Para decir, grandes riesgos electorales en Santander. 1, clanes políticos que monopolizan el control político en la región. Y ya el profesor mencionaba, yo tenía 3 grandes clanes, pero hablaba de muchos más que han monopolizado y han permanecido en el control político. Participación indebida en política de funcionarios públicos, cómo desde los cargos públicos se puede estar haciendo campaña electoral. Campañas que se están trabajando en cuerpo ajeno, compraventa de votos y constreñimiento al sufragante. Y aquí quiero decir algo. La MOE, esto es del tiempo, clanes que aspiran a gobernar en cuerpo ajeno, ¿sí? Y esto es un fenómeno nacional, Fenómeno nacional, no estamos hablando exclusivamente de un fenómeno santandereano. Y la MOE, que nos llama la atención ¿en qué? En el riesgo en que se encuentran las campañas en Bucaramanga por este tema de candidatos en cuerpo ajeno, presentando otras personas, o por 2 conductas de alto riesgo: constreñimiento al sufragante y compraventa de votos, pero sobre todo destaca la MOE alto riesgo de constreñimiento al sufragante para inducirlo mediante maniobras engañosas a apoyar determinados candidatos. Termino entonces para abrir el paso a este diálogo recordando que el Código Penal aumentó de 11 a 16 los delitos electorales. Y esto es importante. Aparecieron 5 conductas que antes veíamos como que ocurrían en campañas, que eran sancionadas de manera leve, pero que ahora son sancionadas con multas elevadas e incluso con penas de prisión. La financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas, ojo, es delito, 4 a 8 años de prisión.
y multa de 400 a 1.200 salarios mínimos. Y las otras 4 conductas: violación de los topes o límites de gasto en las campañas electorales. Ahora es delito. Ya no es la conducta sancionable, es un delito. Omisión de información del aportante. Cuando no se informa quiénes son los aportantes y los aportes que se hacen a una campaña. Tráfico de votos. Y miren la última conducta: elección ilícita de candidatos. Cuando se hace elegir un candidato estando inhabilitado por una decisión judicial, disciplinaria o fiscal. Ya estas conductas dan pena de prisión y altas multas. Por último, ¿qué hacer entonces frente a este escenario? Y entonces allí viene como las recomendaciones en un escenario que puede parecer problemático, un ambiente de incertidumbre, una radicalización, una emocionalidad exacerbada, una corrupción que parece generalizada. ¿Qué hacer? Y entonces 5 ideas. La primera, recordar que la democracia electoral es una gran conquista. Hoy en conversación con el padre Misael me dijo una palabra que me pareció hermosa. Le digo yo, es que el voto es un derecho, un deber, y él decía, y también es una gran oportunidad. Claro, la palabra oportunidad creo que es la que debe primar en estos momentos. Entender que la oportunidad de elegir a quienes van a construir el marco legislativo, a quienes van a decidir sobre buena parte del manejo de los recursos públicos, a quienes van a servir de coequiperos, pero controladores también del Ejecutivo, esa es una oportunidad que como ciudadanos no podemos perder. Hay que defender la democracia electoral por todos los beneficios que la democracia electoral tiene. Pero también hay que, y creo que aquí se me pasó una, pero también hay que votar. Hay que erradicar la abstención. Hay que votar y hay que buscar votar bien. Hay que buscar votar bien como un deber ético. No dejar que sean otros los que tomen estas decisiones que son fundamentales para la democracia. Hay que incentivar a todos los ciudadanos, pero yo insisto en los jóvenes, para transformar cultura política desde los más jóvenes, a que el compromiso de construir futuro es de todos, a que el ejercicio de la ciudadanía no se agota en las elecciones, no se agota con el voto, a que la ciudadanía es un ejercicio permanente de acompañamiento, de control, de verificación, de rendición, de petición, de rendición de cuentas. Hay que entender entonces que en este ejercicio de construcción de futuros debemos ser incidentes en la agenda pública. Hay que votar para defender la democracia como la mejor forma de gobierno. Hay que votar, pero promoviendo un voto cualificado y a conciencia. Hay que rechazar cualquier tipo de presión asociado al voto. Hay que evitar la abstención, evitar que las clientelas y las maquinarias sean las que se apoderen de este proceso de decisión. Hay que rescatar la importancia y el valor que para la defensa de lo público tiene el fortalecimiento de la participación ciudadana. Y a mediano y largo plazo me parece fundamental, ahí hay una bibliografía que queda, promover cultura política desde todos los ámbitos, no solo desde la academia, desde la sociedad, desde el barrio, desde las organizaciones, desde los centros culturales, desde la iglesia, desde los medios. Transformación de cultura política, formación política y liderazgos que sean coherentes para defender la esencia de lo público. Yo creo que cuando entendamos que Churchill es a quien se le atribuye esa hermosa frase de que la democracia es el peor de los sistemas de gobierno, exceptuando todos los demás. Cuando entendamos que
Podemos cuestionarla, puede no gustarnos, así como el Transmilenio en Bogotá. Todos los días criticamos nuestro Transmilenio, no nos gusta, repleto, tiene que mejorarse, pero nos lleva rápido, nos lleva a muchos sitios, y entonces termina uno diciendo, vuelvo a la democracia, termina uno diciendo, podemos tener mucho que cambiar y mucho que mejorar, pero definitivamente siempre será mejor vivir en democracia, y ojo, que el espejo de los países vecinos nos los muestran cada vez más. Siempre será mejor vivir en democracia y defender la democracia que permitir que sean unos pocos los que se apoderen del gobierno. Mil gracias. De verdad muy agradecido con la doctora Patricia por tan maravillosa presentación. Damos ahorita el lugar a la doctora Edith Borges. Tenemos 15 minutos para preguntas. Ya indicamos la metodología, usando los micrófonos a disposición. Vamos a escuchar 5 preguntas. Profe. Le damos la palabra a la doctora para que responda hasta que nos dé el tiempo de las 9 de la noche para terminar sobre esa hora. Muchas gracias, padre. Bueno, entonces vamos a proceder a las preguntas, quizás recordando algunos aspectos fundamentales de los que ya mencionó la doctora Patricia. Mientras ustedes, si levantan la mano, esa es la manera como vamos a proceder. Las personas que están allí con el micrófono pueden acercarse a entregárselos. Vamos a hacer una ronda de 5 preguntas. La doctora responde y luego hacemos otra ronda de 5 preguntas. La idea es que sean preguntas cortas, que sean intervenciones breves, pues por el tiempo, pero también para que le demos oportunidad a otras personas. Buenas noches. Yo tengo una pregunta, es, ¿los organismos de control qué papel juegan en esas elecciones? Porque para nadie es un secreto que ellos no funcionan. Y cuando se vienen las campañas políticas es cuando muestran resultados. Muchas gracias. Muy buenas noches, cordial saludo y una felicitación a los panelistas. Quedaron unas cositas por ahí que creo que, por ejemplo, el tabú del voto en blanco. Y además, ¿qué orientación nos puede dar, tan polarizado que está el país, e igualmente lógico Santander, unos 3 elementos puntuales para poder hacer una buena elección? Gracias. Bueno, en Colombia, ¿qué hacemos para afrontar, cierto, con la paz que queremos, la polarización? Que la izquierda, que la derecha, que el centro. ¿Cómo hacemos? Buscar un centro y buscar una estabilidad política en Colombia. Bueno, quisiera preguntar a ustedes, a los organizadores y a los que obviamente elaboraron esa presentación, ¿por qué no aparece tal vez la causa más importante y delicada de lo que ustedes llaman polarización, que fue el desconocimiento del triunfo del no y la manera antidemocrática, anticonstitucional, de imposición tiránica, dictatorial? Ok, muchas gracias. ¿El señor? Bueno, en medio de esta colcha de retazos que cobija la corrupción en el país, tradicionalmente se ha demostrado que quien escruta elige. Entonces, la pregunta es obvia. Bueno, ya tenemos 5 preguntas, entonces vamos a darle la palabra a nuestra expositora y luego pasamos a otra ronda de 5 preguntas. 5 respuestas breves. Organismos de control. En efecto, hay una ventanilla única
que se organiza a través de la URIEL, la Unidad de Reacción Inmediata en Asuntos Electorales del Ministerio del Interior, en donde tienen espacio las denuncias que se hagan sobre el proceso electoral, y en esa ventanilla única participan los organismos de control rindiendo información muy rápida sobre temas financieros, inhabilidades, investigaciones de los candidatos. Pero creo que la pregunta va más allá, y es el cuestionamiento de qué papel en el fondo terminan jugando los organismos de control. Desafortunadamente yo creo que este tema de debilidad institucional, desinstitucionalización, como le hemos llamado, toca también la capacidad de los organismos de control. Pareciera que la corrupción desborda la capacidad investigativa y la capacidad sancionatoria de estos organismos a quienes debe investigar, empleados públicos y demás. Y hace parte de esa cruzada de cómo recuperamos nuevamente la creencia en las instituciones. Yo creo que el actual fiscal, el actual procurador y el actual contralor se han posesionado como de esa tarea. Yo los veo como en cruzadas contra la corrupción de manera conjunta, los veo haciendo denuncias. Quisiéramos que se hiciera más, pero si tuviéramos la memoria mediana de lo que han hecho las anteriores cabezas de los organismos de control, quizás encontraríamos que de 3 hacia atrás se vienen implementando como algunas, digamos, fortalecimientos a la capacidad investigativa de estos órganos de control. Pero es cierto, todavía hay mucho que hacer. 3 recomendaciones para votar bien. Hombre, más allá de la posición ideológica que tengamos, izquierda, centro derecha, busquemos los mejores en cada una de esas posiciones ideológicas. Busquemos que ha habido esfuerzos pedagógicos de medios masivos de comunicación, de portales, ha habido esfuerzos de la academia por promover debates y demás, ha habido búsqueda de información y socialización de información para que los ciudadanos se puedan informar mejor. Entonces, tratemos de elegir los mejores. No dejemos de verdad la responsabilidad de elegir en manos de unos pocos. Estabilidad, ¿cómo lograr la estabilidad? ¿Cómo evitar la polarización? La verdad es que el discurso radical de algunos candidatos, a mi modo de ver, poco está contribuyendo al clima de reconciliación que el país debe tener. En lo que yo llamo clima de reconciliación, no nos llamemos a mentiras. Ha sido objeto de agresión Rodrigo Londoño en Cali, ha sido objeto de agresión Gustavo Petro en Cúcuta y ha sido objeto de agresión Álvaro Uribe en Popayán. Entonces no digamos que las agresiones y las hostilidades fueron solo para candidatos de izquierda o de derecha, no. Vimos de repente con tranquilidad que un sector ideológico fuera saboteado en su campaña, cuando sabemos que estos saboteos no son del todo espontáneos, que hay saboteo también orquestado detrás de ellos, pero luego vimos que Álvaro Uribe Vélez fue objeto también de un acto de hostilidad en Popayán. Entonces no permitamos que el clima de violencia política se vuelva a instalar en un país que precisamente acaba de firmar un acuerdo de paz para acabar con la violencia política. Ahí no hay acuerdo. Bien, allá llego a su pregunta. Y entonces me faltan 2, la suya es la última. La penúltima de arriba, el que escruta elige. Esa frase ha hecho carrera aquí en Colombia, ¿no? Y los académicos nos hemos puesto a la tarea, hay que hacer muchas cosas. 1, hay que frenar los fraudes en la mesa de votación. Todos hemos sido jurados y recuerdan el primer escrutinio que hacemos, que es el llamado conteo en mesa, escrutinio en mesa le llamamos, que no es escrutinio, el escrutinio ya se hace después con las autoridades electorales. Hemos hecho cambios más lentos
de lo que quisiéramos, pero hemos hecho. Uno, cambiar o hacer que la autoridad electoral depure las listas de los jurados. Ya no son jurados de votación únicamente los empleados públicos. Pedimos que entraran a esas listas estudiantes universitarios, docentes universitarios y otros empleados por fuera del sector público para acabar esa amenaza que en algunos sitios podía existir porque existían jurados conocidos y ya cercanos a determinadas candidaturas. Se logró que el escrutinio comenzara esa misma noche y no hasta el lunes siguiente, esa misma noche, para evitar que en ese proceso de los votos y las urnas en un sitio se cometieran también votos, urnas y actas, se cometieran otro tipo de fraudes. Se logró, por ejemplo, que los testigos de mesa, importante los que estén en campaña, los testigos de mesa acreditados pudieran tomar al final fotografías de esa acta de escrutinio para luego tener pruebas en caso de que esas actas fuesen adulteradas. Se han implementado una serie de recomendaciones, pero nos faltan, claro que nos faltan, y tenemos que seguir fortaleciendo la capacidad de control para evitar que se cometan fraudes en donde se arraigue esa frase popular de que el que escruta elige, porque es que antes incluso las registradurías tenían tintes políticos, ¿no? Eran de unos partidos o de otros y entonces se decía de quién es la registraduría, ese va a ser favorecido. Esto ha ido cambiando, y yo creo, y debo decirlo, desde la academia la registraduría ha venido haciendo una labor pedagógica de presencia, de escuchar a los ciudadanos, de escuchar las quejas. Con razón del fallo que benefició a Almira, ya se tomaron medidas para evitar que estos hechos que dieron lugar al fraude pues pudieran volver a ocurrir. Creo que hay voluntad política que a veces falta en este país para efectivamente tener unas elecciones más limpias. Y cuando me dicen que es que la causa más fuerte de esta polarización tiene que ver con que él no triunfó y no fue suficientemente acogido o establecidos los cambios al acuerdo, yo le diría a nuestro interlocutor que las razones de esta enorme polarización van mucho más allá. Por supuesto, la que ustedes ponen, la inconformidad de un sector de la población que sintió que votó en contra de un acuerdo y que sintió que el ajuste que se le hizo al acuerdo no respondió. Pero va más allá en la escasa capacidad que tenemos de comprender que hay actores políticos que deben entrar al escenario de la confrontación política y no a la confrontación armada, que la violencia política en Colombia tiene un gran origen y es precisamente la exclusión de los actores que no fueron recibidos, escuchados. Estamos hablando de 50 y 60 años, el padre Fernán es un mago cuando nos cuenta todo esto en la historia. Actores políticos que no fueron, cuyas solicitudes no fueron recogidas y escuchadas en su momento. Que Colombia ha atravesado por etapas negras de violencia del narcotráfico, de muerte de precandidatos, Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo Osa, Carlos Pizarro. Sigan, que la lista aumenta. UP, Jaime Pardo Leal, muy bien. José Antequera, quien murió en el atentado en el cual salió herido. Ernesto Samper Pizano, el líder de la UP. Y ahí podemos seguir hablando. Ahí podemos seguir. Que la muerte, que la violencia y que el ataque no puede ser la forma de hacer política en este país. Y que definitivamente tuvimos un acuerdo de paz. A algunos les gusta, a otros les gusta menos, a otros no les gusta nada, pero yo creo que el tender puentes, y va para el que hizo la primera pregunta, el tender puentes, el tratar de buscar caminos de acercamiento, creo que es lo que más contribuye a la construcción de nación. Vamos a cerrar. ¡La huele azufre!
Bueno, muchísimas gracias por su participación. Antes de finalizar, invitarlos al próximo conversatorio que tendremos el 12 de abril sobre el tema de los medios. ¿Te manipulan los medios? Análisis crítico de lo que se llama la posverdad. También va a estar a cargo la Facultad de Ciencia Política de la Javeriana. Y para agradecer a nuestra ponente de hoy, la doctora Patricia Muñoz, tenemos un sencillo detalle de parte de los organizadores, un reconocimiento a ella como mujer. En ella representa a la mujer pensante, académica, que también nos ayuda y nos inspira en esta reflexión y formación también. Por favor, vamos a hacerle la entrega a la doctora de este ramo de flores, de rosas a ella, en agradecimiento por nuestra presentación. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por su participación y los esperamos el 12 de abril con el siguiente tema de su conversatorio: Colombia está en tus manos, tu decisión cuenta. Muchas gracias a todos.